Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Seguimos con los vídeos y esta vez quiero tratar un vídeo que creo que va a ser muy interesante y es acerca de la pequeña burguesía. Ya que, bueno, la pequeña burguesía objetivamente es un enemigo de clase, puesto que sí, se encuentra dentro de la burguesía, pero es el estrato más bajo de la burguesía. Entonces, bueno, quiero hacer un pequeñísimo repaso histórico de la pequeña burguesía, el desarrollo de la pequeña burguesía, la diferencia que existe entre la burguesía, pequeña burguesía actual y la pequeña burguesía de hace un siglo, hace 2 siglos, porque no son lo mismo, ya os daréis cuenta, y bueno, y sobre todo plantear el qué hacer con la pequeña burguesía, ¿no? Ya que, bueno, no es lo mismo la gran burguesía y la pequeña burguesía. Entonces, bueno, eso es lo que quiero plantear en el vídeo, creo que os va a resultar muy interesante, entonces, bueno, pues vamos con el vídeo, este Red Planeta, comenzamos. Bueno, la pequeña burguesía, como todos sabéis, pertenece a la clase burguesa. Y pertenece a la clase burguesa objetivamente porque es tenedora, es dueña de los medios de producción. ¿De acuerdo? Y eso le hace que objetivamente forme parte de la burguesía. Pero claro, no es lo mismo la gran burguesía que la pequeña burguesía. Eso está claro, ¿no? Y sobre todo en la fase superior del capitalismo, en el imperialismo, se ve que cada vez todo el capital, incluso los medios de producción, se centralizan, se concentran en manos de la gran burguesía y la pequeña burguesía tiende a desaparecer. Entonces, es muy importante analizar materialista, dialéctica e históricamente la cuestión de la pequeña burguesía. Porque si analizamos la gran burguesía, a nadie nos cabe duda de que los comunistas abogaríamos por expropiar los medios de producción que tiene la gran burguesía. ¿De acuerdo? Puesto que la riqueza que los trabajadores que trabajan en las empresas privadas y demás de la gran burguesía representan un porcentaje muy alto del PIB de todos los países del mundo. Entonces, bueno, en eso no cabe ninguna duda y creo que no hay discusión en ese sentido, ¿no? Pero con la pequeña burguesía, ¿qué ocurre con la pequeña burguesía? Bien, para entender esta cuestión, primeramente hay que hacer un breve repaso histórico de la pequeña burguesía. Bien, hay que entender que el capitalismo, bueno, no surge del vacío, o sea, no, ¡pum!, de repente el Big Bang y estaba el capitalismo, no. Todo está sujeto al materialismo y a la dialéctica. De ahí que Marx y Engels analizaron la historia partiendo del materialismo histórico. Y se dieron cuenta de que el esclavismo fue superado por el feudalismo y feudalismo fue superado por el capitalismo, de la misma manera que el capitalismo un día será superado por el socialismo y el socialismo por el comunismo. ¿De acuerdo? Todo, pero ¿por qué se acaba superando? Porque tiene los modos de producción tienen distintas contradicciones. Y la contradicción insalvable que tienen los modos de producción en los que ha existido propiedad privada es que llega un momento en ese determinado fase del desarrollo en el que no se corresponde el grado de desarrollo de las fuerzas productivas con la apropiación, incluso distribución, la apropiación del capital y la distribución de las mercancías. Hay un desorden, una contradicción. Entonces, claro, cuando llega ese momento, ese modo de producción debe evolucionar. Debe evolucionar. ¿De acuerdo? Hay que entender también que el modo de producción obedece a contradicción entre la naturaleza y el ser humano. ¿De acuerdo? Para vencer ese, como le llama Kluskart, la fobia del hambre, ¿no? Esto es, antes, si vamos antes de los medios de producción de esclavismo, feudalismo y demás, si nos damos cuenta, los humanos simplemente dependían de lo que podían cazar o recolectar en un momento. Luego crean un modo de producción, el primer modo de producción, en el que ya controlan. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ese modo de producción obedece a la contradicción naturaleza el ser humano y se basa en la dominación del ser humano sobre la naturaleza para poder obtener los recursos necesarios y no simplemente esporádicamente cazando o recolectando, sino que ya con el ganado,
con los huertos y tal, ¿no? Es decir, ya empieza a dominar la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el feudalismo, llegado a un determinado momento, no podía seguir adelante. No podía seguir adelante como tal. Porque llega un momento en el que, si os fijáis, si veis un mapa, por ejemplo, del siglo, no sé, entre el siglo XIII y el siglo XV, y os vais a dar cuenta de, por ejemplo, Alemania es clarísimo. En vez de estar Alemania, están pum, 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 mogollón de ducados, principados, señoríos, etc, etc. Claro, eso impide la libre circulación. Impide realmente un mercado nacional. ¿Bien? De ahí que se van, con el tiempo se conforman los estados-nación, ¿no? Eliminando todas esas trabas arancelarias, señoríos y demás, para poder conformar un mercado nacional realmente y que la burguesía se favorezca. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el campo, por ejemplo, hay una expropiación forzosa, literalmente. Hay una expropiación forzosa por parte de los estados y demás hacia los campesinos, por ejemplo, que pueden tener pequeñas parcelas de tierra. Si los expulsa, se queda sin tierras. En otro momento, por ejemplo, la nobleza empieza a perder poder para subir el poder de la burguesía. De ahí, por ejemplo, que comience la época de las monarquías absolutistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que mucha gente, por ejemplo, del campo marcha a las ciudades. En las ciudades, por ejemplo, existen, como le llama Marx, los obreros libres o los vecinos libres, que no son dueños de ningún medio de producción, ¿de acuerdo? De las herramientas, de instrumentos tampoco son, pero tampoco del campo, de una parcela de tierra donde cultivar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta gente solamente tiene la fuerza de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que empiezan a surgir los primeros talleres artesanales, los pequeños talleres, y ahí se empiezan a gestar las primeras relaciones de producción capitalistas. ¿Qué quiero decir con eso? Que gente que no tiene nada más que su fuerza de trabajo, bueno, vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, es decir, el trabajo asalariado, las relaciones de producción capitalistas. Ya se empieza a dejar de lado las relaciones de producción feudales, en el que, bueno, se paga diezmo y demás. No, eso se deja de lado. Ya se da un salario por el trabajo empleado. El trabajo asalariado, relaciones de producción capitalistas. Y esto hay que tener muy en cuenta que en todo modo de producción imperante se gestan las relaciones de producción del siguiente modo de producción. Ya sé que parece un trabalenguas, pero lo vais a entender. En el feudalismo se empiezan a gestar las relaciones de producción capitalistas. Por ende, el feudalismo ya estaba condenado a ser superado por el capitalismo. De la misma manera que en el capitalismo se están gestando también las relaciones de producción socialistas. ¿Cuáles? De que el trabajo está socializado prácticamente. Ya apenas existe el trabajo individualizado. Hoy en día, pocos trabajadores pueden realizar un trabajo, incluso venderlo por su propia cuenta. Está conectado con todos los demás. Entonces, eso imprime un carácter social al trabajo. Pero volvamos al feudalismo. Entonces, esa gestación de las relaciones de producción capitalistas hacen que prácticamente el feudalismo se condene y acabe siendo superado por el capitalismo. Y eso demuestra la relación dialéctica que existe entre los modos de producción. Y que nada es eterno, que nada permanece, que todo está en constante movimiento. Por eso mismo, nada nos hace pensar que el capitalismo va a estar para siempre. No, acabará siendo superado un día por las contradicciones inherentes a este modo de producción. Bien, entonces, ¿es necesario que el feudalismo fuera superado por el capitalismo? Por supuesto. El capitalismo desempeña una labor revolucionaria en ese determinado momento de la historia. ¿Por qué? Porque el capitalismo permitió que esas barreras que imponía el feudalismo hacia la libre competencia y sobre todo hacia el progreso y la innovación y sobre todo hacia el aumento de las fuerzas productivas, pues el capitalismo hizo posible todo eso. Eso permite que las fuerzas productivas aumenten considerablemente, y eso siempre va a ser el germen del socialismo, porque el socialismo no se puede llegar sin un determinado grado del desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, eso fue necesario,
¿De acuerdo? Obedece a ese momento concreto de la historia. Responde una historicidad. ¿De acuerdo? Pero claro, hay que entender que el capitalismo incluso tiene dos fases. La fase premonopolista y la fase monopolista, la fase imperialista, ¿no? La fase premonopolista es esa fase en la que, por ejemplo, vivieron Marx y Engels, ¿de acuerdo? En esa fase donde había el libre cambio, donde existía la competencia, donde existían pequeños burgueses, es decir, gente que era dueña de los medios de producción y que contrataba a personas, compraba su fuerza de trabajo. Bien, pero claro, ¿qué ocurre aquí? Que en este momento, bueno, los productos y las mercancías que la pequeña burguesía ofrece son originales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, había personas, bueno, pequeños burgueses, que los productos que ofrecían, pues bueno, pues tenían que buscar la vida para ofrecer esos productos. Pues uno se iba al caserío de no sé quién a comprar las lechugas y luego ofrecían en el mercado esas lechugas y tenían que competir con las lechugas que el otro le ha cogido a otro tío de un caserío. O no sé, de las pequeñas manufacturas, por ejemplo, pues un pequeño burgués dueño de ese taller de manufacturero tendría que competir con el otro que está enfrente. Es decir, existía esa libre competencia. ¿Qué pasa? Que la competencia del capitalismo tiene una contradicción enorme, que es que la competencia implica la anulación de la competencia. El grande se come al pequeño. En el desarrollo del capitalismo aparecen nuevos agentes que, gracias a la acumulación originaria, por venir, por ejemplo, de familias poderosas, por la herencia, entran en estas relaciones de producción capitalistas en el campo de la burguesía y compran propiedad privada de los medios de producción, pero en mayor cantidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos pequeños burgueses no pueden competir contra esta gente. No pueden. Entonces, esa competencia implica la anulación de la competencia, porque si tú das rienda suelta a la competencia, el más grande se come al pequeño. Y si el más grande se come al pequeño, acaban quedándose cuatro grandes. Y esos cuatro grandes, en vez de competir, pactan. Entonces esa competencia se anula. Esa es la contradicción enorme que tiene el capitalismo. Y más aún en la fase imperialista, que esta es la característica, una de las características, la monopolización. O bueno, podríamos hablar también de oligopolios. Pero bueno, Lenin habla en términos de monopolios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa burguesía, esa pequeña burguesía, está condenada a proletarizarse. ¿De acuerdo? La burguesía se proletariza, el proletario se puede aburguesar. ¿De acuerdo? No, el trabajador no se proletariza. ¿De acuerdo? Una cosa se convierte en su contraria. Eso nos enseña la dialéctica. Entonces, que con las grandes crisis, por ejemplo, que pueden haber, que no son más que reajustes económicos, mucha burguesía acaba engordando las filas del proletariado. ¿Por qué? Porque al no poder competir, tiene que cerrar, ya no es dueña de los medios de producción y tiene que vender su fuerza de trabajo. Se convierte en proletario. Eso es lo que ocurre con el capitalismo. Y el mercado acaba acaparado por cuatro personas. O por cuatro grandes empresas. En distintas ramas de la producción. Esto es lo que implica el capitalismo. Entonces, claro, yo os quiero leer una frase de Marx que es muy gracioso porque tras casi 200 años tiene vigencia. Dice así Marx en el Manifiesto Comunista. Os aterráis de que queramos abolir la propiedad privada, pero en vuestra sociedad la propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus miembros. Precisamente porque no existe para esas 9/10 partes, existe para vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente no somos los comunistas los que queremos acabar con la propiedad privada, es el capitalismo el que acaba con la propiedad privada. Es el capitalismo el que acaba con la propiedad privada y demuestra que su siguiente fase es el socialismo. Porque concentra el capital, porque concentra los medios de producción. Claro, si el capitalismo se va cargando toda la pequeña propiedad, y imaginaros, se da el caso de que por la enorme competencia que existe, ya no es factible crear nuevas empresas pequeñas, las pymes, las conocidas pymes, y simplemente ese mercado lo controlan digamos, dos empresas, y además amparados por el Estado. Si los comunistas toman el Estado, no hay pequeña propiedad que destruir.
Pues eso mismo, eso deja entrever que es el propio capitalismo quien hace ese trabajo sucio, digámoslo así, a los comunistas. Nosotros queremos abrir la propiedad privada, sí, pero es que es la consecución lógica del propio capitalismo, el que se carga la propiedad privada. No se puede estar hablando de emprendedores cuando realmente es imposible emprender. ¿De acuerdo? Entonces, la pequeña burguesía, ¿qué es lo que ocurre con ella? Bien, he dicho que antes, en la fase premonopolista, compite, porque tiene productos originales. Y tiene que competir en el mercadillo, en el mercado, con el otro pequeño burgués. Y para tener esas mercancías, pues bueno, ha pagado a sus trabajadores y demás. Hoy, eso no se da. Bueno, sí se da, pero en una muy, muy pequeña escala. Todos conocemos los mercadillos, los mercados de frutas y demás, sí, pero no son iguales que hace 200 o 300 años. ¿De acuerdo? Eso ya ha cambiado mucho. Hoy la pequeña burguesía ha quedado relegada a ser, ha sido condenada a ser minoristas. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos no ofrecen nada, no es lo lógico, ellos no ofrecen nada de ellos, nada que produzcan ellos. Digo, sí, hay casos, pero normalmente no ofrecen nada de ellos, sino que ellos se encargan, son los garantes de sacar los productos de las multinacionales. Es decir, cualquiera puede ir a una tienda de barrio y se va a dar cuenta que suyo no tiene nada. Podéis ver las marcas típicas que podéis ver en un supermercado. Y además, tiene que vender más caro, uno, por la distribución, y dos, porque no puede competir una tienda de barrio con un supermercado o con un hipermercado. Entonces tiene que aumentar los precios. Claro. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que se convierten en minoristas, se convierten en los garantes de dar salida a los productos de las grandes multinacionales, y entonces ese carácter competitivo que podría llegar a tener la pequeña burguesía, de facto se elimina. Sí, que la tienda de barrio compite con la tienda de barrio de al lado. Sí, por supuesto que compite. Pero es que ambos tienen que competir con el supermercado. Porque la mayoría de la gente hoy coge el coche, se va al supermercado, hace la compra y se vuelve a casa. ¿Por qué? Porque si baja al barrio a comprar, le va a costar más. Y tal y como, bueno, con todo lo que está cayendo, pues... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la pequeña burguesía está condenada a desaparecer. Y no porque lo digamos los comunistas. Y no porque les estemos obligando a los comunistas pegando tiros en la nuca. No. Es el propio capitalismo el que se lo carga. Por estas circunstancias y por este nuevo carácter que se le ha impreso a la pequeña burguesía. Porque hoy son garantes de sacar las mercancías que ofrece las multinacionales. Porque al no poder competir se convierten en los que sacan esos productos, en minoristas, vaya. Los que venden al por menor todos estos productos. Entonces, claro, ahí se ve que están condenados a desaparecer y con el curso lógico se lo van a cargar. Por ejemplo, aquí, mi entorno, siempre pongo un ejemplo, que son las panaderías. Antes había miles de panaderías de barrio en las que cada panadero hacía su pan en su horno y demás, ahí dentro, en su establecimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que de hace 15 años para hoy, ¿de acuerdo? La mayoría de estas panaderías han cerrado y existen dos marcas de panaderías, que no os voy a mencionar, pero dos marcas de panaderías que se han hecho con todo el cotarro. Se han hecho con todos los establecimientos. Entonces ellos venden su pan, tal, son una marca bastante conocida, son dos marcas bastante conocidas, compiten entre ellos, pero han desplazado del mercado a todos los demás. Esos antiguos panaderos que hacían su pan muy rico en el horno y demás, caen. Y pues tienen, pues algunos, por ejemplo, han pasado a trabajar para estas grandes empresas de pan o se han ido no sé a dónde. Entonces vemos que esa pequeña burguesía está condenada a desaparecer y cada vez que esos sectores de la industria se concentren en grandes empresas, las pequeñas empresas no podrán competir y desaparecerán. Es así. Es que es la lógica del capitalismo. Entonces, un capitalista que realmente entiende el mercado, esto lo sabe. Esto lo sabe. Y debería explicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto es sumamente importante lo que acabo de decir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia que puede llegar a existir, aparte de todo lo que he dicho, ¿no? De la no competencia y demás,
Pero ¿cuál es una de las diferencias muy grandes que pueden existir hoy entre la pequeña burguesía que puede existir? Bueno, entre la pequeña burguesía y la gran burguesía, perdón. La burguesía no es homogénea, tiene distintos estratos, Lenin ya lo decía, que hay que jugar muy bien con los estratos que existen para llevarlos al campo del comunismo, del movimiento comunista. Y en el caso, por ejemplo, de España, tengo aquí el dato, por cierto, la pequeña burguesía, los autónomos, representan entre el 15 y el 18% del PIB de España, ¿vale? Que no es poco. Pero la gran diferencia es que en la gran burguesía, ellos son dueños de los medios de producción, normalmente suele ser por herencia, ¿de acuerdo? Aquí la meritocracia, o sea, ya no se la cree ni la propia burguesía, ¿de acuerdo? Son normalmente por herencia, por acumulación originaria del capital, y ellos no trabajan. No trabajan, ellos invierten. En tal, en tal. Ellos invierten. Y puede ser un gran burgués que hace un siglo estaba dedicado al acero, hoy se dedica a los microchips. Es un ejemplo tonto, ¿eh? Pero, es decir, que tiene el colchón para poder invertir y comprar medios de producción y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. ¿Qué pasa con la pequeña burguesía? En muchos casos la pequeña burguesía trabaja. ¿Qué quiero decir con esto? Los autónomos son un claro ejemplo de ello. Esto es, la pequeña burguesía normalmente han solido ser, hay gente que ha caído de la mediana burguesía a la pequeña burguesía y se mantienen ahí, tienen un pequeño colchón y no trabajan, pero otros son muchos proletarios que acumulando un cierto grado de capital y en un momento le ha venido una herencia o no sé, o algo, o le ha ido bien en la vida, y ha comprado medios de producción y se ha convertido automáticamente en un pequeño burgués. Pero esa gente normalmente suele trabajar. Está trabajando con su trabajador que tiene asalariado. Trabaja. Él también genera capital. Porque está trabajando, porque utiliza los medios de producción. Entonces esto es muy importante. Es muy, muy importante. Porque ahí se ve la gran diferencia entre la pequeña burguesía y la gran burguesía, que no son lo mismo. Y unos trabajan, los otros no trabajan. Normalmente los autónomos suelen trabajar. Son dueños de su empresa, pero trabajan la mayoría de ellos. Entonces, claro, ahí vemos que ellos sí generan una plusvalía, pero se la apropian ellos. Bueno, y en parte el Estado con los impuestos y demás, pero se la apropian ellos también. Entonces, bueno, ahí vemos una diferencia muy grande. Entonces, a la pregunta de ¿qué hacer? ¿De acuerdo? Aquí es muy importante. A la gran burguesía, lo que he dicho antes, hay que expropiar los medios de producción, como los medios de producción cada vez están más centralizados, con la expropiación de los medios de producción de esta gran burguesía que viene por la acumulación originaria, por herencia y demás, porque ya derribamos el mito de que no, si tú te esfuerzas, trabajas, puedes subir hasta la gran burguesía. Bueno, ya vemos que luego dicen que el comunismo es utópico, ¿no? No. Pero a esa gente, expropiación, y ahí estamos viendo que esa rama de la producción que cada vez se está concentrando en esa gran burguesía cuando pasa a manos del Estado, de un Estado proletario controlado por los comunistas, tiene una gran parte de la riqueza en sus manos. Ahora bien, tenemos a la pequeña burguesía, que lógicamente los comunistas tenemos que apostar por la abolición de la propiedad privada. ¿Pero debemos hacer lo mismo? Bueno, depende. Yo abogo por ser dialécticos, por obrar dialécticamente y tener mano izquierda. No solamente con la expropiación se puede acabar con la propiedad privada. En este sentido recomiendo el libro de Lenin, bueno, no es un libro, es un panfleto, que se llama Sobre la cooperación. A la pequeña burguesía hay que instar a que, primeramente, es decir, de acuerdo, que nosotros mantengamos este segmento de la pequeña burguesía supone tanto del PIB. Y nosotros podemos grabar desde el Estado partiendo de los impuestos a esta gente. Incluso subirlos para ellos. Bueno, que cada vez sea más difícil para ellos, ¿no? Esa prosperación y demás. Pero se mantiene. Pero el otro lado, recordar que tenemos expropiados los medios de producción de esa gran burguesía. Ya sé lo que vais a decir, que se corre el riesgo, se mantiene la pequeña burguesía, lo comparto, lo comparto completamente. Pero siendo dialécticos. A esa pequeña burguesía, realmente,
teniendo a la gran burguesía controlada y los medios de producción en manos del Estado, a la pequeña burguesía lo que habría que hacer es sentar las condiciones subjetivas para poder realmente hacerles ver que en vez de competir deben cooperar, deben asociarse y deben formar distintas cooperativas o distintos cárteles de distintas ramas de las que trabajen. Pues si hay 50 en una ciudad, 50 pequeños talleres de coches, pues que formen una cooperativa, entre ellos que pongan en común, porque de esa manera, poniendo en común también y poniendo sus medios de producción en favor de la comunidad, de esa cooperativa que pueden formar, esa propiedad privada de facto queda abolida, sin expropiación forzosa. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Al fin y al cabo, hay que saber, hay que ser estadista, ¿no? O sea, Lenin ya decía, es muy fácil acabar con los 5 grandes burgueses que pueden dominar un país. Es mucho más difícil acabar con miles y miles de pequeños burgueses. Porque claro, y muchas veces ese ataque que se les puede hacer, esa expropiación forzosa que se les puede hacer, puede generar mayor contrarrevolución, se puede dar aires a la contrarrevolución. Entonces, hay que saber obrar dialécticamente. Ahora bien, lógicamente, la pequeña burguesía que no acepte, que se revuelva y que apueste por la contrarrevolución, no podemos permitir que el proyecto socialista, la edificación del socialismo se vaya al traste. Claro que no. Pero hay que ir sentando las condiciones subjetivas. Ahora bien, también tenemos el tiempo a nuestro favor, porque estamos viendo que el capitalismo se carga a la pequeña propiedad privada. Entonces, si el capitalismo hace ese juego sucio de estar cargando y barriendo a la pequeña burguesía, y llega el momento en que no hay pequeña burguesía, el socialismo será inevitable, porque la toma de poder llegará y nosotros mantendremos todos esos medios de producción que están concentrados en 4 empresas, pasarán a nuestras manos. Entonces eso es lo que quería decir con este vídeo, que es muy importante, esa diferencia que existir entre la gran burguesía y la pequeña burguesía, y qué hacer con la pequeña burguesía, que realmente lo que hay que hacer es instarles a cooperar. ¿De acuerdo? Muchas veces, no sé si os habrá pasado a vosotros, pero a mí sí, cuando hablo de comunismo y demás, con muchos, por ejemplo, trabajadores o gente que ahora mismo ya no es trabajador, sino que es propietario, es autónomo, me dice, ¿y qué me vas a quitar a mí la empresa que tengo un trabajador contratado solamente y genero menos no sé, por decir una cifra, de 50.000 euros al año? ¿Vas a expropiar a mí? Pues lo que puede producir ese señor pues realmente es insignificante para el PIB de un país, ¿de acuerdo? Pero lo que hay que hacer realmente es instarles a la cooperación, hacerles ver que tiene que prevalecer la colectividad sobre el individuo, es decir, la asociación sobre la competencia. Y esa manera también es una abolición de la propiedad privada, es la abolición de la propiedad privada de facto. Tiene que llegar el momento en que eso ya no sea necesario, ese derecho sobre esa propiedad privada, porque se ha colectivizado de facto, se ha socializado. Eso es muy, muy importante. Entonces, esto es lo que quería deciros con el vídeo acerca de la pequeña burguesía, porque bueno, es un tema sumamente importante y sobre todo el sentimiento pequeño burgués y queda. Ahora bien, que nadie me tergiverse, o sea, lo que no quiero es que esa pequeña burguesía purule por el Estado socialista, arme la contrarrevolución, meta a los agentes imperialistas dentro del socialismo. No quiero eso, no quiero eso, pero sí estoy diciendo simplemente cómo realmente, dialécticamente, tratándolo dialécticamente, debería ser. Otra cosa es también, ya sé que puede ser un poco idealista, me hago autocrítica ya antes de que me comentéis en el vídeo, ¿de acuerdo? Pero, bueno, quería también daros este punto de vista porque normalmente se suele olvidar. Así que bueno, os voy a dejar aquí el vídeo, creo que ya he dado bastante la chapa, así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dar like, si sois nuevos, suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donar dinero al canal y ofreceros mejor contenido, y seguidme en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Así que esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.